activar cámara y micrófono. No. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Saluden. Ustedes se ven por acá, ¿sí? ¿Cómo le va, gente? Buenas noches. Hola, buenas noches, bendiciones. Muchas gracias por estar del otro lado y gracias por acompañarnos. Y bueno, que tengan una acalorada noche. Ale, ¿qué te parece si arrancamos invitando y convocando al autor y consumador de nuestra fe, al Señor Jesucristo? Amén, amén. Y ustedes del otro lado, ¿qué tal si se unen en esto y nos ponemos en armonía con ese Padre que nos ama, ese Hijo que está siempre con nosotros, ¿ah? Ese Espíritu Santo que habita y que reina dentro de nosotros, ¿no? Amén. Papá, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, exaltamos tu nombre, eres poderoso, eres Rey, bendito sea tu nombre, te adoramos. Exaltado sea el nombre del Señor, bendito, bendito en todo momento y en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo, Él conoce todas las cosas, Él sabe y tiene todas las respuestas, Él sabe todo porque Él es todo sabiduría y Él sabe más que todos nosotros juntos, que toda la sabiduría de este mundo, el Señor la supera y el Espíritu Santo que reina en nosotros nos ha dado de su entendimiento, de su sabiduría. El Señor dijo a través de Pablo que Él quiere iluminarnos los ojos de nuestro entendimiento, revelándonos y enseñándonos a conocer cada día más al Padre, ¿no? Por medio de Jesucristo el Señor. Te damos toda la gloria, Señor, te bendecimos y te pedimos simplemente que sigas dirigiendo y que nos permitas fluir en esta reunión, en esta convocatoria, en el nombre de Jesucristo. Toda la alabanza y la gloria sean para ti, por la sangre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. ¿Me permite, que? Dele. Padre del cielo, te damos gracias porque es tu promesa de que si hay dos o más reunidos en tu nombre, Amén. vos estás en medio, Padre. Y tu presencia tu presencia, papá, no está acá por ninguno de nosotros en particular, sino porque nos reunimos en tu nombre. Vos sos el centro de estas comunicaciones, de la congregación, de cuando nos juntamos a orar, de cuando nos juntamos a interceder, papá, de cuando nos juntamos en las reuniones en el futuro o cuando nos juntamos en las casas, Padre. Vos sos el centro. Y sabemos que cuando vos sos el centro tenemos garantía por tu palabra, Padre, de que vos estás ahí y vos bendecís lo que hacemos en tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias, Padre, te pido, Espíritu Santo, que nos convenzas, que nos guíes en esta noche, que nos guíes en cuanto a lo que dice tu palabra y que nos des la interpretación necesaria, Padre, porque creo que es muy importante para aplicar la rema, papá, entender el logos, como dice Marcos. Así que te damos gracias, Padre del cielo. En el nombre del Señor Jesucristo, adoramos y bendecimos tu nombre en esta noche, por la sangre del Cordero. Amén. 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 Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que se han unido varios. Antes que nada quería hacer una invitación a todos aquellos que nos han acompañado en algún momento con alguna palabra, y recuerdo a varios como Nahuel, Daniel, Matías, Freddy y Juan y muchos otros más que en su momento han tenido palabra o que han tenido esa revelación. Quiero invitarlos a que porque yo sé que son personas que constantemente están recibiendo y les propongo por este medio, y no tan solo a ellos, sino a todos los que tengan palabra, que se comuniquen conmigo entre semanas si tienen algo, y vamos a empezar a trabajar también con aquellas personas que tengan algo para decir. Porque la cuestión acá, quizás no lo hemos dicho mucho, pero es necesario que descongestionemos un poco la tarea de Ricardo. Y si él está teniendo 2 servicios semanales, no estamos viendo por detrás todo lo que se está haciendo.
si nosotros queremos y estamos convencidos de que la iglesia tiene que crecer, no tan solo en milagros y en prodigios, sino también en número de personas, porque son las personas que se tienen que sumar a nuestra congregación, todos tenemos que entender que tenemos que hacer nuestra parte para que eso suceda. Entonces, la invitación está abierta para todos aquellos que reciban alguna palabra entre semanas, que se comuniquen conmigo y de alguna manera lo vamos manejando. Así que están invitados más que nada aquellos que por ahí tienen ese sentir y como ese peso en el corazón. Muy bien. Entonces, una invitación a compartir los miércoles. Ustedes han recibido no solamente palabras, sino la palabra a través de la diversidad de dones que cada uno de ustedes tiene y cómo particularmente cada uno transmite con la gracia que le fue dada, las distintas cosas que nos hacen tan bien escucharlas, ¿saben? Así que la invitación está abierta, ¿no? A los que recién se comunican, los días miércoles tratamos de que sea el cuerpo de Cristo, ¿no? El que venga a aportarnos, a entregarnos de su gracia, ¿no? La multiforme sabiduría que tiene el cuerpo de Cristo, en hombres, en mujeres, en jóvenes. Así que bienvenidos todos, ¿no? Amén. Y sabes, Ale, que veo conectado a Héctor y a Janet. Los saludamos en el nombre del Señor. Amén. Hoy es un día muy distinto, ¿no? Porque nosotros tenemos el consuelo de que la voluntad del Señor se cumple. Y ustedes acaban de perder un ser querido, así que nos unimos con todo el corazón a todos ustedes. Mucha gente los ha saludado, pero aprovechamos este instante para decirles que los acompañamos, que nos acongojamos con ustedes y los abrazamos desde la distancia a cada uno de ustedes. Y bueno, los amamos y nuestra oración a favor de la familia, de Brian, y bueno, Dios los bendiga, chicos. Los queremos un montón. Amén. Amén, Padre. Bueno, vamos. Bueno, en esta noche yo quería hablar de algo que por ahí me ha estado pasando últimamente y que creo que a todos nos ha pasado, de que nos encontramos con algunas verdades y que con el pasar del tiempo nos enteramos que no son tan así como nos la habían contado. El machete que yo tengo acá le puse bien criollo y argentino, o no tanto. Termina con preguntas. Sí, termina con preguntas. Y antes que empecemos con el tema que vamos a abordar, me gustaría preguntarle a todos, que fue una pregunta que le hice a un par de personas antes de hoy, que era preguntarle sobre las características de Gedeón. Todos aquellos que lo conozcan, las características de Gedeón antes de conocer a Dios, ¿sí? Nos pueden escribir por el chat y nosotros, a medida que vaya avanzando el tema, nosotros vamos a ir respondiendo. Así que quiero que nos escriban cortito, digan, no sé, qué sé yo, era rubio, ojos celestes y tenía 32 años. Cortito, 3 palabras, 4, no se extiendan mucho porque no nos va a dar el tiempo. Miren, para que vean que les prometo que vamos a demorarnos poco, puse un temporizador, así no lo hacemos tan larga, porque por ahí es una falta de respeto, sin malas intenciones, ¿no? Cuando nos estiramos. Pero el tiempo de nosotros es tan valioso como el de ustedes. Era miedoso, dice Bien. Celeste. Bien, bueno, vamos a empezar por ahí con algunas, vamos a dejar que vayan sumando un poco de características, ¿sí? Mientras tanto, yo les voy a ir haciendo una introducción. Bueno, nosotros a lo largo de los años empezamos a formar nuestra idea, por darles un ejemplo, del patriotismo o de... Dudaba. Uh-huh. Bien. Del patriotismo o de cuáles son las cosas bien argentinas que nosotros tenemos, ¿sí? Ustedes vayan respondiendo, yo les voy haciendo la introducción. Y creo que todos en la escuela hemos tenido algún momento donde participamos o nuestros compañeros participaron del Día de la Tradición, ¿sí? Entonces,
todo el mundo se vestía de gaucho, todo el mundo se vestía de china y se bailaban algunos bailes típicos. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué tan argentino es todo esto que nosotros entendemos como tradicional? Y resulta que, bueno, una de las cosas que más caracteriza la vestimenta del criollo, del gaucho, es la bombacha de campo. Uno dice, no hay prenda más argentina que esa. Y déjenme contarles que a mediados de 1800, en la primera mitad, o sea, entre la primera y la segunda mitad de 1800, había una guerra que eran todos unos aliados en contra de Rusia. Y en esa época Francia fabricaba indumentaria militar para Turquía, si mal no recuerdo. Entonces, como en el 1858 se termina esta guerra y les quedaba un excedente abismal de bombachas, de pantalones de ejército para Turquía. Fíjense ustedes, son de origen francesa, de diseño francés, pero para un ejército turco. Todo ese excedente se lo ofrecieron a Argentina porque por las características que tiene, porque son cómodas, porque son para cabalgar, porque tienen buena resistencia. Y fíjense ustedes que uno por ahí no entendía por qué ese color cremita, beige, medio desteñido de la bombacha. Y en realidad es porque en la zona donde se peleaba era de ese color, o sea, era mimético al lugar. Perfecto. Lo mismo, Desértico. lo mismo pasa con el poncho. El poncho criollo que tenemos nosotros, que es tan argentino, que todos deben tener un poncho en su casa, no tiene un origen definido, pero los diseños que tienen los ponchos argentinos en realidad fueron hechos y diseñados en Gran Bretaña. Y para muchos que están por ahí en contra de los ingleses, por todas las cosas que hemos vivido contra los ingleses, es un tiro en el pie básicamente, porque dice, ¿cómo puede ser algo tan nacional que tenga un diseño? Resulta que en la plena revolución industrial, por ejemplo, alrededor del 1800, la revolución industrial tenía mucho que ver con lo textil. Y entonces se tomaban diseños de algún lugar, Gran Bretaña los producía en masa y se los vendía y se los volvía a vender a los países. Y eso pasó en Argentina con nuestros ponchos. Así que todos los ponchos que ustedes hayan visto en los actos de las escuelas, y todas las bombachas que se hayan comprado, que hayan visto diversidad de bombachas a lo largo de toda la Argentina, porque cambió el diseño obviamente, pero el diseño original es ese con tablitas chiquititas, no son de origen argentino, no fueron una creación argentina, son turcos, árabes, francés e inglés. Así que tenemos indumentaria de afuera, para entenderlo de alguna manera. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros muchas veces sabemos cosas, pero porque alguien nos la contó. ¿Sí? Seguro. Y bueno, entonces yéndonos un poco al tema del chat, yo quería hablar justamente de Gedeón. Vamos a ver qué es lo que pone la gente acá. Acá María Celeste, me parece un nombre de telenovela mexicana. Ajá. María Celeste, la esposa de Nahuel Mauricio. Dice, era miedoso, creo. José Luis Ciares dice, cobarde. Estamos hablando de las características de Gedeón antes de Dios, antes de que se le presentara el ángel. Julieta Márquez Orellano dice, dudaba. Bien. Yo. Don Ricardo, incrédulo. Anabel Brito dice, no se sentía capaz, baja autoestima. Esa está muy bueno. Y don Ricardo dice, buenísimo. Bien. Quiero que nos vayamos a Jueces 6, por favor. Creo que todos deben tener una Biblia a mano, me imagino, y si no, ya se las vamos a leer. Jueces 6. Lo voy a poner en la versión NBI, que por ahí es la más comprensible. Y vamos a ir analizando algunos versículos, no lo vamos a analizar todo. Es más o menos para que entendamos el contexto en el que se desarrollaba todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo un día tenía que ir a un lugar, qué sé yo, y me pongo a orar
por esta reunión. Y la palabra específica que recibí fue Jueces 6:24. Y no tenía una Biblia a mano, estaba manejando, no podía. Así que traté de alguna manera de acordarme, porque yo no me acuerdo por ahí de los números o de los nombres de la Biblia. ¿Sí? Es muy importante lo que estoy diciendo sobre la palabra y sobre la Biblia y sobre todo con el tema del logos. Bueno, vamos al versículo 2, dice: era tal la tiranía, se lo resumo así: Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios porque habían empezado a adorar ídolos, y era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel, que había atravesado el desierto, que había atravesado el río, que había empezado a combatir y había conquistado todos estos lugares, porque ya era la tierra de Canaán, era la tierra prometida, de repente empiezan a tener miedo y se esconden, se empiezan a esconder en cuevas. Se hicieron cuevas y se empezaron a esconder ¿de quiénes? De los madianitas y de los ¿cómo se llamaban los otros? Los amalecitas y otros pueblos del oriente. Siempre que los israelitas sembraban, presten atención a esta parte en el 3 y el 4, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Imaginémonos nosotros como tupungatinos, que un día vienen, no quiero decir los tunuyaninos porque ya es costumbre, pero vamos a decir los lacerinos y los rivadavinos, no sé si se dice así el gentilicio, y nosotros estamos tan atemorizados porque nosotros sembramos y lo que sembramos ellos vienen y nos lo roban. Esa era la situación que vivía Israel en ese momento. En el 4, presten atención a esta parte: acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban a Israel, en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, no tan solo se robaban la cosecha, sino que todo lo que servía para alimentarse, para trabajar la tierra, para transportar cosas, lo mataban. Claro. Entonces Israel había quedado en una posición de mucha vulnerabilidad y había empezado a escasearle, o sea, había empezado a empobrecerse por toda esta situación. Pero es importante lo que dice en el 4, donde dice: acampaban y arruinaban las cosechas. La cosecha, no la siembra. Habla de la siembra que la atacaban, pero ya cuando la cosa estaba floreciendo. Sí, me imagino. No es dando ya casi el claro, fruto, no es rompiéndolo, por darles un ejemplo, no es romper los dardos de la cereza antes de que florezca, sí, sino esperar a que dé su fruto, y romper todo y cosechar la cereza como muchos hemos cosechado por ignorancia, rompiendo los dardos del brote, para que no haya nunca más brote ahí. Esa era la situación en la que se vivía. Pero fíjense lo que dice, acuérdense de esta parte que les decía del fruto, ¿sí? Mucha calor mañana. Bien. Nos vamos a pasar al versículo número... Bueno, después, antes que lleguemos al versículo 11, toda esta situación hace que Israel empiece a clamar a Jehová. Claman a Jehová, entonces aparece un profeta, que no dice quién es, aparece un profeta, y empieza a decir que Jehová los va a librar de esa situación y qué sé yo. En el versículo 11, nos pasamos directamente al 11, dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Quiero hacer ahí un punto. De repente, una encina es un árbol grande, sí, es un árbol con mucha copa, o sea, en los territorios de donde se está hablando esto, es como un capital tener una encina, porque no todo el mundo tenía una encina, ¿sí? Y era del padre de Gedeón, ¿sí? Ahí se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, ¿sí? Y fíjense lo que estaba haciendo Gedeón. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. El lagar, para los que no saben,
es un lugar donde se pisaba la uva. Donde se pisaba la uva y se separaba la pulpa del mosto. Entonces yo empecé a pensar, ¿por qué estaba con el trigo en el lagar? Y fíjense lo que dice: para protegerlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Bien, cuadro de situación: está Gedeón trillando, o sea, separando el trigo de la paja, Claro. lo estaba trillando muy incómodamente en un lagar, porque es una pileta. Claro. Fíjense esa situación. En esa situación se le aparece el ángel de Jehová. Y aparte, fíjense por qué lo estaba haciendo Gedeón. Gedeón trillaba trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. La cosecha. La cosecha que los madianitas venían Arruinaban. y se robaban, arruinaban. Pero él ya lo había cosechado. Y fíjense al final que le dice el ángel a Gedeón: el Señor está contigo, guerrero valiente. Está trabajando la tierra, está trabajando el trigo. ¿Por qué le dice guerrero? Cuando le hice esta pregunta a Dani, me decía ahí, porque el Señor ya lo estaba declarando por lo que iba a hacer. Digo, pero después de masticarlo un poco más, yo digo, me parece que el tipo se le paró de manos a los madianitas, hablando mal y pronto. Porque él tenía cosecha, tenía una herencia, y la estaba guardando para que no se la terminaran de arruinar los madianitas. El grano no tan solo, en este sentido, el grano no tan solo es una fuente de recursos alimenticios para el pueblo en esta época, sino que es también un ahorro. Es lo que pasa hoy en día en el litoral con todos los productores. No venden el grano por la cuestión que pasa con el dólar. Entonces ellos guardan el grano porque les conviene guardar el grano y no plata. Es lo mismo que estaba pasando en este caso. Pero Gedeón tenía producción y la estaba laburando en un contexto donde todo el pueblo de Israel estaba escondido adentro de una cueva. Y yo empecé a pensar, sinceramente, yo cuando lo leía, empecé a buscar referencias y empecé a buscar por ahí en otras escrituras donde decía que Gedeón era cobarde. Y me parece que por ahí no quiero poner en tela de juicio lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, o lo rico que le hemos sacado de esta historia, porque esto es un ejemplo nada más. El tema de toda la historia de Gedeón es un ejemplo que yo les quiero dar para que lleguemos a otra cosa, pero lo tengo que poner sobre la mesa para discutirlo. El ángel de Jehová le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y uno diría, bueno, pero si Gedeón era cobarde, se podría haber desmayado como Daniel. Que eso está en Daniel 10, del 8 al 9. 10, 8 y 9. Lo que ahí pasó es que se le presenta el ángel de Jehová, el mismo ángel de Jehová que acá, que todos entendemos que es Jesucristo. Se le presenta y de repente se desmaya Daniel. Él dice que fue tal la presencia que se desmayó. Fíjense lo que pasó con don Gedeón. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? O sea, ni buen día, ni buenas tardes, ni me he puesto a adorar. No, de entrada. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado. O sea, le está diciendo al ángel de Jehová. O sea, no se está dirigiendo a otra persona. El vecino, la amiga, Claro. el hermano. Israel, o sea, a partir del momento que es llamado Israel, se enfrentó al ángel de Jehová. Fue el que peleó con Dios, por eso se llama Jacob. Por eso se lo llamó el que pelea con Dios. Exactamente. Pero él estuvo peleando toda la noche para que lo bendijera. Ahora, no por eso quiere decir que le iba a ganar, porque terminó perdiendo esa pelea. Ahora este tipo le está diciendo, ¿dónde están todas las maravillas que nos han contado nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad, ¿Y qué tono habrá usado, no?
Habrá Y dicho, lo que pasa es ¿dónde que están está... las maravillas? Que no, No, habrá hay dicho. signos de exclamación ahí. Exacto. Dice, el Señor nos sacó Con de volumen Egipto. alto, seguro, Claro. ¿no? Y con signo de interrogación también. Ajá. El Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes. En otras versiones dice, ve con esta tu fuerza. Acá dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, o sea, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Y acá les voy a hacer un paréntesis. Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Hay acá una aclaración que quiero hacer. Nosotros tenemos el texto bíblico, el relato bíblico, que es una compilación de libros, pero aparte hay otros escritos históricos donde relatan historias como esta, pero las relata no desde la fe, sino desde los hechos históricos. En esos relatos ustedes los pueden buscar en Google Académico. En Google Académico están los museos y están los manuscritos donde están estas historias. Está la historia de Job, está la historia de Nabucodonosor. O sea, hay muchas historias bíblicas que están contadas desde el relato histórico, no desde la fe o desde la intervención cristiana. Como, Desde como claro, historia. como historia. Humana. Lo que dice con respecto a Gedeón, que aparece, es que era el quinto juez en todo Israel. Yo le hago una pregunta. Si yo soy un tipo cobarde, y yo soy el quinto, qué sé yo, o Ricardo, no, porque no tengo título, pero, o no sé, supóngase algún predicador de la iglesia. Es el quinto predicador de Mendoza. Sería un tipo por ahí con miedo, cobarde. Quiero hacer esta salvedad porque en realidad él es como que dice eso, como si yo soy poca cosa para llevar a todo Israel a toda esta misión que tenemos que hacer. No es porque él se creyera poco, es lo que yo entiendo. Porque él sí tenía posibilidades. Y lo vamos a ver más adelante de que no era un tipo pobre tampoco. Ya sabemos que tenía herencia. La encina y el lagar, todas esas eran cuestiones familiares. Sabíamos que tenía herencia. Y por algo tenía cosecha, así que tierra también tenía. Claro. Bueno, y eso es muy importante eso, de que si hubo cosecha, el tipo la defendió. Porque ¿qué? Se les pasó Gedeón, todos los demás se escondieron y él, bueno, se quedó y no le tocaron la cosecha o la defendió. ¿Por qué le dice guerrero? Claro. Ahora, hay un detalle acá que acabas de mencionar, que es el tema de esto que él empieza a decir. Mira el respaldo que yo tengo. Claro. Yo soy el quinto, no soy el primero, Claro. soy el quinto. Mi familia es un clan pequeño, Claro. Bla, bla, bla. O sea, y Dios viene y le dice, el ángel viene y le dice, anda con esta tu fuerza. O sea, a ver, si yo, no sé, yo me lo imagino como esto, ¿no? ¿Cuántos kilos levantás en el gimnasio? 40, 50, Sí, qué sé yo, no sé. Digo, bueno, yo levanto 10. Y dice, Ricardo, anda con esta tu fuerza. Pues yo levanto 10 kilos en el gimnasio. ¿Qué voy a hacer con...? Pero anda, eso es suficiente para mí. Claro. Y esto empieza a decirle, pero mira cómo hizo Moisés, pero yo voy a ir a Sí, orar. pero fíjese que aún la actitud de Moisés es diferente. Porque él es como dice, ¿cómo voy a ir si yo también soy torpe para hablar y no sé qué, y le pide una ayuda? Pero acá lo que le está diciendo, lo que le dice Jehová, el ángel de Jehová le dice, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Bien. Es lo que pasó con Saúl también. Saúl dijo, pero yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy la tribu más pequeña. Claro. ¿No? Y Dios Sí, no pero fíjese que necesita nuestro respaldo de qué al lado de él. ¿Qué? Pero bueno, me hace mucho ruido, o sea, como que me llama mucho la atención en el 14 donde dice, ve con la fuerza que tienes, o ve con esta tu fuerza. ¿De qué fuerza? Moisés le dijo, usa la vara que tenés en la mano, un palo. Claro. Un palo que lo encontrás en cualquier lugar. Pero cuando dice eso, es como que me hace referencia a esta manera que tenés para hablarme a mí, que soy el ángel de Jehová. Ve con esta manera, con esta actitud que estás teniendo ahora, con esta actitud. Ajá. Ve con esta fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder del Madián. Bueno,
hay una cuestión que es muy importante en lo que vamos a hablar esta noche, en lo que vamos a cerrar porque nos queda poquito tiempo. Prometimos que vamos a ser breves, 20 minutos. Dice en el 17: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. ¿Sí? Respondió Gedeón: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré a que vuelvas, le dijo el Señor. El 19: Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. O sea, uno dice, bueno, ya viene con las cosas hechas, pero se demoró un tiempo en Sí, ir a preparar. obviamente, imagínate. Cuando hablamos de adoración, que está Fernando presente, uno entiende que no es una cuestión que, bueno, yo me aparto 5 minutos y en 5 minutos uno se hace una tostada. La adoración tiene mucho que ver en este sentido porque el tipo conocía, o sea, no fue que se le ocurrió hacer unos panes sin levadura, y se le ocurrió sacrificar un cabrito y se le ocurrió hacer un caldo. El tipo sabía y conocía la ley. El tipo sabía, claro, el tipo conocía el logos, conocía la ley, lo que estaba escrito, lo que se debía hacer para ofrendarle al Señor. Entonces dice, el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego, que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Bien, punto ahí. Yéndonos a esta cuestión de la adoración. La adoración es sumamente necesaria cuando nosotros tenemos una revelación de algo. Nosotros tenemos que ir y adorar, y obviamente hacer un preparado como este, de tiempo, de dedicación, de haber generado una cuestión como de buena preparación y buena producción para llevar de adoración. Y es algo que es escritural, no es una ocurrencia mía. ¿Sí? El tipo conocía la ley. Bueno, ahí dice en el 22, cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí! Está bien eso que dice usted de que tuvo miedo. Pero así todo, a usted se le aparece un tipo, no se va a preguntar, Sí. o era muy terco, o se la bancaba, no sé, yo no sé. Pero acá sí, como que se da cuenta realmente que era el ángel de Jehová, y exclama: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor, y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Bien, nos vamos a pasar al versículo 32. No fue, 32. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubbaal o Jerobaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Les explico la situación para no leerla toda. El Señor le dice: andá y destruí el altar a Baal que ha hecho tu padre. Exacto. Y al lado hay una figura de acera que está sobre un poste. Sobre el poste, llévate dos becerros, creo que son, y partí el poste, hacé fuego con eso y ofrecí un holocausto a mí. O sea, más adoración. Pero bueno, después por cuestiones de tiempo no podemos explicar la diferencia entre hacer un altar y hacer un holocausto. Pero son cuestiones diferentes, tienen su diferencia. Ahora, el tipo cuando va a hacer esto, se va de noche, porque tenía miedo a la gente. Todo el mundo, o sea, todo Israel estaba en idolatría. Sí, exacto. Por algo estaban donde estaban, ¿no? Claro. Y yo me puse a pensar en esto y dije, ser religioso nos hace propensos a ser idólatras. Y ser idólatras nos hace ser ofensivos o ir como en contra de la gente que por ahí está trabajando para la iglesia. Creo que muchas veces lo hemos visto con gente que por ahí empezó a trabajar en la iglesia o con algún predicador o
qué sé yo, millones de veces creo que le ha pasado a Fernando, por ahí alguna crítica o alguna queja o cuestiones por el estilo. No quiero entrar mucho en detalle, pero siempre la religión nos hace propensos a la idolatría. Y esa idolatría nos hace ir en contra de quienes en realidad buscan la presencia de Dios. Es lo que me muestra esta parte de la escritura. Ahora, cuando el tipo va en la noche a hacer todo esto, se lleva a 10 siervos. Y dice, bueno, se lleva a 10 siervos que tenía. Yo quisiera saber de todos los que estamos reunidos acá, ¿quién tiene 10 empleados? O 10 criados. No era un tipo pobre. El tipo tenía recursos para llevar a cabo todo eso. Entonces, toda esta situación, yo empecé a preguntarme, es más, uno lo busca en internet y uno lo encuentra como el cobarde que fue transformado por Dios o cuestiones por el estilo, pero yo empecé a dudar porque digo, ¿esto es algo que yo leí y que yo interpreté o es algo que me enseñaron? Creo que se interpreta mucho por algunas acciones como la del vellón, que la pasaste recién. Sí, sí, en realidad es después, es como en el 36 creo que empieza a hablar de eso. Bueno, o sea, como diciendo, bueno, si esto es tuyo, o sea, está hablando con un ángel y yo no sé qué haría en el lugar de él, viene un ángel a mi casa, no sé, imagínate, una locura. Claro. Y yo encima le digo, bueno, pero si esto es así, mirá, no sé, que... Claro. Yo lo que veo, ¿sabe qué es? No sé si usted en algún momento, cuando ha sido chico, que ha estado trabajando en el campo, que todos hemos tenido un compañero de esos que son brutos y que no le tienen miedo a nada, que ven una víbora y van y la pisan, no le pegan ni con un palo. Es un tipo así lo entiendo yo, por todo lo que dice en el principio. Entender que todo el pueblo de Israel estaba escondido y el tipo estaba trabajando. Claro. Eso me dice mucho. Y no solo estaba trabajando, sino que estaba enfrentando situaciones peligrosas, porque claro, quizás empezó a recoger trigo y venían los madianitas y lo mataban a él y mataban claro, la cosecha, claro, y sin embargo el tipo enfrentaba toda esa cuestión y de alguna manera llevó... Si el tipo tenía trigo es porque tenía cosecha, porque tuvo cosecha, o sea, ya estaba terminando de separar el trigo, ya estaba terminando con todo el proceso para esconder el trigo. El tipo había pasado ya todos los otros asaltos que había sufrido por los madianitas o por los amalecitas. Entonces eso me hizo pensar a mí en un Gedeón que quizás no era la imagen que yo tenía. Y a veces pasa que cuando escuchamos alguna palabra o algo por el estilo, nos mueven las emociones. Ah, mirá, yo también he sido cobarde. Y es como que uno, por el lado de las emociones, se puede llegar a interpretar. Es más, la misma gracia nos puede hacer que interpretemos determinadas cosas. Pero este fue el punto para el que yo empecé a pensar en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por millones de cuestiones doctrinales, ni siquiera de interpretación, doctrinales, que fueron doctrinas en la iglesia. Uno dice, ¿qué pasó con el catacalupto? ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, es escritural, está en primera de Moisés. O sea, eran cosas que no existían por ahí. Corintios 11. Quizá, ahora, yo las puedo llegar a cuestionar desde la hora, pero yo no sé qué fue lo que el Señor reveló en ese momento cuando eso se aplicó, se implementó. Hay palabras que son muy severas por parte de Pablo hacia la mujer, pero nosotros decimos... hay una escritura que muchas veces se ha escuchado y que algunas personas no se animan a tocarla, pero esa famosa que dice que la mujer en la congregación calla. Le estaba hablando a los corintios. Corinto era una de las ciudades del Egeo, o sea, de Grecia. Eran griegos. Los griegos tienen como esa personalidad de hablar mucho, y en Grecia no había diferencia entre una mujer y un hombre en las cuestiones sociales. Tenían como mucha equivalencia. Era muy diferente a la cultura judía que traían ellos. Ahora, el que esté bien o que esté mal no significa que lo habilitaba a Pablo para decirle la mujer en la congregación calle a todo el mundo. No, fue una palabra específica para esa congregación en ese momento.
Totalmente. Una cosa- Y cultural y en su tiempo. Claro. Hace 2000 años atrás, ¿no? Entonces uno interpreta o entiende que la palabra, el conocimiento del logos por sí solo no va. Porque eso me hace religioso. Y a veces el religioso es el que termina deformando el logos para tener sus interpretaciones. Como les digo, la historia de Gedeón a mí me queda como una especie de ambivalencia. ¿Era cobarde o no era cobarde? Le hizo preguntas al Señor que yo no se las haría porque ya eran muy obvias. Pero un tipo que se enfrentó a los madianitas, que tenía cosecha, que tenía herencia, que tenía plata, que rompió los altares, para mí no es un tipo cobarde. Quizás fue las dos cosas, no lo sé. Ahora, si yo desconozco el logos, yo no puedo pensar. Y que pensar justamente es esto de meditar. Y que también está en los proverbios, esto de meditar en su palabra, que será como árbol plantado junto a ríos y que permanecerá verde y que dará su fruto en su tiempo. Eso es entender el logos y comprenderlo. Y quiero seguir, y vamos a ir terminando, pues nos quedan 10 minutos, No, menos. 7 minutos. Nos ha pasado, como les decía, nos ha pasado con un montón de escrituras. Yo muchas veces dije, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Y me falta la parte de y su justicia. Pequeño detalle. Pequeño detalle, y su justicia. Desconocimiento del logos. O hemos dicho, el Señor suplirá todas las cosas, dice uno, se relaja. No, suplirá todas las cosas que nos faltan. Cosas como esa me han hecho pensar en que yo desconozco el logos. Y sin el logos no se puede tener la rema. Sin el logos no se puede tener el poder de Dios. ¿Cuántas vueltas dio el Israel alrededor de Jericó? No sé, 7 creo que fueron. 13. 13. Y siempre decimos que son 7. Desconocimiento del logos. Dio una por día durante 6 días y el último dieron 7. Claro. 6 más 7, ¿cuánto es? 13. 13. Claro. Son 7 los días, no las vueltas. Bueno, como les decía, la rema no se puede aplicar. Nosotros no podemos obtener rema con el desconocimiento de la palabra. Y esto también es escritural. Quiero que nos vayamos a Mateo 22, 28. Y es la última. Bueno, esta es la situación. Los fariseos le planteaban una situación de un tipo que se moría y que le dejaba la esposa al hermano y así 7 veces. Ajá. Y le dicen el 28, ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. ¿Revelación habrá sido esto? Le dice Jesús. Jesús contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. La escritura y el poder. Sí, señor. La rema y el logos. Uh-huh. El logos y la rema van de la mano. Porque si nosotros desconocemos las escrituras y nos quedamos con las cosas que nos han enseñado, nosotros somos desconocedores del logos, de la palabra. Y no vamos a poder conocer el poder de Dios. Fíjense lo que le dice en el final. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Desconocimiento del logos. Así que mis hermanos, el mensaje de esta noche, más allá que lo utilicé a Gedeón como punto de inflexión, es que nosotros no nos tenemos que quedar con lo que nos dice un predicador, con lo que les digo yo. Ustedes no se tienen que quedar con lo que uno trata de impartir o de compartir, más que de impartir. Uno se tiene que preguntar, uno tiene que poner, no sé si en tela de juicio, pero tiene que pasar las cosas por el filtro de la palabra, porque hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido y las aprendimos mal, porque nos la contaron y no porque las vivimos y es más, nosotros estamos en una situación privilegiada. Alrededor del mundo no todos pueden tener una Biblia, no todos tienen la Biblia en el celular. No todos tienen un celular. No todos tienen un que celular. Que una aplicación bíblica. O si no en China, que lo agarren con una Biblia. Entonces, ese tipo de cosas nos tiene que hacer pensar. Nosotros tenemos que darle importancia a la lectura de la palabra.
darle importancia, porque sin el conocimiento del Logos no vamos a conocer el poder de Dios. Así que bueno, esa es la conclusión de esta noche. No, yo no sé si por ahí tienen preguntas o tienen alguna petición en particular por oración, porque no sé si lo da lo da la ocasión, pero si alguien lo necesita, estaría bueno que lo comunique, lo compartimos. Y Me parece que te referís también a los usos y costumbres que nosotros hacemos, como que Dios los va a respaldar. Por ejemplo, ungir. ¿Sabes cuántas veces sale eso en el Nuevo Testamento? En Santiago. ¿Y sabes a quién le escribe Santiago? A los judíos. Y los judíos tenían como cultura, primero el tema de los ancianos. Vayan a los ancianos. claro, Estaban los ancianos, pero en la cultura judía. claro, Y el tema de la unción, de ungir, también viene de la cultura judía. Entonces yo sé que yo tengo que ungir, pero yo no lo puedo hacer por uso y costumbre. claro. Yo estaba orando y el Espíritu dijo, ungí tu casa, ungí la puerta. Bueno, entonces voy y lo hago. Claro. Pero no lo voy a hacer porque haya un acostumbramiento de que no sabemos qué hacer, unjamos. Es que es lo que yo decía, el desconocimiento de la palabra nos hace tipos religiosos, nos hace tipos de costumbre. Totalmente. Y el tipo religioso es propenso a la idolatría. Vamos a idolatrar el santo aceite o la santa doctrina. Ustedes les pido que sean abiertos en ese sentido. Por ahí yo digo cosas como esa, como la cuestión de la santa doctrina. Y la doctrina tiene que ver más que nada con una interpretación de la palabra. Y cuando decimos esto, como les decía más temprano con lo del Catacalusto, yo no cuestiono las cosas que se vivieron en ese momento. Ahora, no las podemos aplicar ahora. Porque no es rema, es solamente logos. Y uno no se puede quedar con una de las dos partes. Es la rema y el logos. Las dos van de la mano. Si no, no podemos conocer el poder de Dios. Hablando de esto creo que estás diciendo algo muy, muy analógico con esto del Catacalusto. Si una mujer quería orar en aquella época, salía corriendo y a veces hasta se puso un ladrillo en la cabeza, porque ¿cómo iba a orar? Y más si tenía que orar por un hombre sin la cabeza cubierta. ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Entonces y Marcos recibe la rema, que eso fue muy discutido. O sea, yo lo quiero llevar al plano esto de que nosotros esto que lo usamos como que quedó establecido y así Claro, debe se hace hacerse. para Y siempre. acá no hay nada establecido, No. porque lo que Dios dijo hoy, háganlo así, mañana nos va a decir, dejen de hacerlo. Claro. Así que bueno, Creo que lo damos por finalizado. Esperamos que sinceramente les haya servido de orientación más que nada, de que hay cosas que uno se las tiene que preguntar, las tiene que poner, las tiene que pasar por el filtro de la palabra. Es lo que yo les he dicho por ahí con las cosas que yo he leído de mi trabajo, de mis ocupaciones. Yo las tengo que pasar por el filtro de la palabra, pero también lo que uno habla lo tiene que pasar por el filtro de la palabra. Y de esa manera el conocimiento del Logos más la rema nos hace conocer el poder de Dios. Por mi parte, nada más que eso. como para dejar una conclusión, Gedeón creo que tenía una virtud. Puede ser que haya tenido las características humanas de cualquiera. Sí. Yo y mucha gente que veo en el Evangelio y mucha gente que he conocido, que conozco. A la hora de demostrar de qué estamos hechos, muchos de nosotros se nos arrugan las capacidades masculinas y terminamos retrocediendo, ¿no? Y saben una cosa, hay que ser valiente para ser creyente. Hay que ser, el evangelista no es el cobarde, el evangelista es el realmente tiene que enfrentar toda una sociedad, el que se cambia a una religión evangélica, Claro. ¿no? Es más, esto que estaba hablando usted de Gedeón, yo lo vuelvo a pasar por esto que dijo Jesús, de que estamos desconociendo la palabra
y por lo tanto el poder de Dios, porque Gedeón conocía la ley, sabía cómo hacer un sacrificio. Era entendido. Después vino la rema y después vino el poder de Dios. No sé si le ponemos un título de cobarde o de valiente, pero lo que sí sé es que el tipo conocía la palabra, conoció la rema y conoció el poder de Dios. Y yo también lo veo así, como que todos tenemos nuestros grados de cobardías. ¿Sí? Pero qué maravilloso poder levantarnos por encima del miedo, Sí. de la cobardía, de la baja estima que se mencionó, etc. Qué maravilloso es saber que Dios puede obrar cuando yo decido superar cualquiera de esas actitudes y convertirme de repente en un tremendo Gedeón, que yo creo que es a lo que somos llamados. No es nuestra naturaleza humana la que va a producir los efectos que solo Dios los puede producir a través de Porque cualquiera de nosotros. aparte no tan solo nos bendicen a nosotros, sino que bendicen a todo el pueblo como un Liberó solo, una nación. como un solo hombre. Amén. Amén. Ahí alguien escribió en el chat. Muy bien. Pido oración por mi hija Carla. Hoy día la revisaron 4 ginecólogos y le tocaron mucho adentro, está muy adolorida. Pido para que se calme el dolor que tiene. Amén. Tengo un testimonio con esto, Liliana, y haces muy bien en pedir la oración antes de irnos. Me llama un hermano y me dice, por favor, nos habíamos encontrado para orar. Al rato llama, yo dije, ¿qué le pasará? Creo que me está escuchando en esta noche, y lo cuento como testimonio. Y dice, tengo diarrea, no paro, y no sé qué está pasando, y no sé qué. ¿Y qué querés que hagamos a través del celular? Y bueno, orá por mí. Y el Gedeón superó las instancias, dijo, yo voy a orar y lo voy a creer. Amén. Porque no es una promesa de hombre, es una promesa de Dios la sanidad. Y así como Amén. lo creí con él, y sabes que al rato nos cuenta, dice, ¿sabes qué? Se terminó mi situación con mi vientre. Y bueno, gloria a Dios, y nos gozamos porque, y uno le hace así, qué bueno, Señor, que respondiste. Así que yo creo que Dios busca socios. Amén. Busca socios porque nada se obra acá en la tierra si no pasa a través de un socio de Dios. Ese socio puede ser usted, que posiblemente en su interior diga, no, yo soy el más chiquito, no, yo soy el, no, yo no, antes está el Alejandro, está el Boche, está el Pepo y el Gato y el Ricardo y el Marco y una tonelada de gente. No. Estás vos, y vos sos un instrumento en el lugar donde estás. Y Dios busca tu asociación para poder obrar acá su voluntad acá en la tierra como en el cielo. Entonces yo creo que es maravilloso sentirnos que somos socios del Señor. Y en este momento, Lili, nos asociamos en el nombre del Señor y levantamos en el nombre de Jesucristo todo esto que ha pasado en este momento, porque entiendo como nosotros los varones de alguna manera también, sobre todo los de 60 para arriba, también padecemos algunas cuestiones cuando nuestros médicos nos hacen algunos tactos por ahí y queda eso doliendo por un rato y un par de días. La entiendo perfectamente, pero yo hablo en el nombre de Jesucristo sobre todo lo que tuvo que exponerse, aún emocionalmente, porque creo que gran parte es de la parte emocional. Amén. En el nombre de Jesucristo, todo poder del Señor se derrame sobre todo el organismo de Carla en este momento, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, traigas la calma de todo aquello que se tocó, Señor, y que de alguna manera se vio afectado y resentido sensorialmente, papá, en el nombre de Jesucristo, porque si dueles por algo, el dolor es un aviso del cuerpo, pero solamente tú puedes traer la calma. Por eso oramos por ella, por Carla en este momento, en el nombre del Señor. Te damos toda la alabanza, Señor, y declaramos que es tu poder el que toca esa área adolorida de Carla en el nombre de Jesucristo, y se calma en el nombre de Jesús. Desatamos la palabra de bendición sobre ese lugar, calma no solamente anímica, sino física también, en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Quieres cerrar?
Bueno, Amén. Padre del cielo, te damos gracias por este día, te damos gracias porque nos permitís hacer estas cosas, papá, porque nos permitís juntarnos. Te pido, Padre del cielo, que empieces a llamar a todas aquellas personas que tienen una palabra, que podamos Sí, Señor. trabajar en equipo, Padre, que podamos Los gedeones, ¿no? bendecir, claro, para que podamos bendecir con tu revelación, Padre, con tus palabras, con tu rema y con tu logos, Padre Santo, a nuestros hermanos y aún a toda la gente de tu lugar, a los que se quieran ir sumando a las comunicaciones o a las iglesias de nuestra congregación. Te alabamos y te bendecimos, Padre, te glorificamos en esta noche, te pedimos que así como surge lo de Carla, que también surjan otras personas que te necesitan, papá, y que nosotros estemos dispuestos a orar por ellos. Te damos gracias, papá, porque Amén, sabemos Señor. que esto ha empezado a surgir, ha empezado a pasar entre la gente que ora, entre la gente que está dedicados a la oración. Vos has empezado a poner personas para que oremos por ellas, para que podamos bendecirlas, papá, para que podamos ser tu piel. Porque ese es el propósito del Evangelio, Padre. Es llevarte y llevar a la otra persona que se junten contigo, papá. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo te alabamos y te bendecimos, te damos gracias en esta hora. Amén, papá. Amén. Muy buenas noches, Dios los Amén. bendiga. Bendecimos Amén. sus vidas.